Prepárense para una historia que ha desconcertado a investigadores y fascinado al mundo durante más de 60 años. Una historia de supervivencia, misterio y muerte en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Hoy vamos a sumergirnos en las heladas profundidades del incidente del Paso Dyatlov, uno de los enigmas sin resolver más grandes del siglo XX. Todo comienza en enero de 1959. Un grupo de 10 estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, todos esquiadores y excursionistas experimentados, se embarcan en una expedición a través de los montes Urales en la entonces Unión Soviética. El líder del grupo era Igor Dyatlov, un joven de 23 años con una reputación de ser un líder nato y un experto en la naturaleza. El objetivo era alcanzar la montaña Otorten, una expedición clasificada como de categoría 3, la más difícil. Era un desafío, pero nada que este grupo de jóvenes fuertes y preparados no pudiera manejar. El grupo estaba compuesto por 7 hombres y 2 mujeres. Además de Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonischenko, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Nicolás Tibov-Rignolal y Semyon Solotaryov. Había un 10º miembro, Yuri Yudin, que tuvo que abandonar la expedición al principio debido a una enfermedad. Una decisión que, sin saberlo, le salvaría la vida. El grupo partió en tren y luego en camión hasta el último asentamiento, Visha. Desde allí, comenzaron su travesía a esquí el 27 de enero. Durante los días siguientes, todo parecía ir según lo planeado. Los diarios y las fotografías que recuperaron más tarde muestran a un grupo de jóvenes sonrientes, llenos de energía y camaradería, disfrutando del desafío y la belleza del paisaje invernal. Documentaron su progreso, sus pequeñas bromas y la rutina diaria en la naturaleza salvaje. El 1 de febrero, el grupo comenzó a moverse a través del paso que más tarde llevaría el nombre de su líder. Planeaban cruzarlo y acampar en el lado opuesto, pero el empeoramiento de las condiciones climáticas, con tormentas de nieve y una visibilidad casi nula, los desvió de su rumbo. Terminaron estableciendo su campamento en la ladera de una montaña conocida por los lugareños como Kholat Sayak, que se traduce como la montaña de la muerte. Una elección extraña, ya que estaban a solo 1,5 kilómetros de una zona boscosa que les habría ofrecido mucha más protección contra los elementos. ¿Por qué acamparon en una ladera expuesta y azotada por el viento? Este es solo el primer misterio de muchos. Dyatlov había acordado enviar un telegrama a su club deportivo cuando regresaran a Vishay. Alrededor del 12 de febrero, cuando pasaron los días y no hubo noticias, nadie se preocupó demasiado al principio. Los retrasos en este tipo de expediciones eran comunes, pero a medida que pasaban las semanas, la preocupación creció. El 20 de febrero, las familias exigieron una operación de búsqueda y rescate. Lo que los equipos de búsqueda encontraron el 26 de febrero helaría la sangre de la nación. En la ladera de la montaña de la muerte, encontraron la tienda del grupo, abandonada y medio cubierta de nieve. Pero lo más inquietante fue cómo la habían abandonado. La tienda había sido rasgada y cortada, pero no desde fuera, como si un animal la hubiera atacado. Había sido rasgada desde dentro. Era como si algo hubiera provocado un pánico tan extremo en los excursionistas que no tuvieron tiempo de abrir la cremallera y decidieron cortar la lona para escapar. Dentro de la tienda encontraron todas sus pertenencias, ropa de abrigo, botas, equipos, comida, todo estaba allí, intacto. Fuera de la tienda, una serie de huellas descendían por la ladera en dirección al bosque cercano. Lo extraño es que muchas de estas huellas eran de pies descalzos, o solo con calcetines, o con un solo zapato. 9 personas experimentadas habían huido de su refugio en medio de una noche ártica, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, sin la protección adecuada. ¿Qué podría causar tal pánico? Siguiendo las huellas, a 1,5 kilómetros de distancia, bajo un gran pino en el borde del bosque, los rescatistas encontraron los restos de una fogata y los 2 primeros cuerpos, los de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonischenko. Estaban descalzos y vestidos solo con su ropa interior. Las ramas del pino sobre ellos estaban rotas hasta una altura de 5 metros, sugiriendo que habían intentado trepar, quizás para buscar el campamento, o para escapar de algo que estaba en el suelo. A medio camino entre el pino y la tienda, encontraron otros 3 cuerpos, los de Igor Dyatlov,
Zinaida Kalmagarova y Rustem Slobodin. Sus posturas sugerían que intentaban regresar desesperadamente a la tienda. Dyatlov estaba de espaldas, con una rama en una mano y la cara vuelta hacia el campamento. Kalmagorova fue encontrada más cerca de la tienda, con signos de haber luchado hasta el final. Slobodin tenía una pequeña fractura en el cráneo, pero no se consideró mortal. La causa de muerte oficial para estos 5 excursionistas fue la hipotermia. Parecía una trágica pero comprensible historia de excursionistas perdidos que sucumbieron al frío extremo. Pero la historia estaba lejos de terminar. La búsqueda de los otros 4 excursionistas continuó durante más de 2 meses. Finalmente, el 4 de mayo, sus cuerpos fueron encontrados bajo 4 metros de nieve en un barranco, a unos 75 metros del Gran Pino. Y aquí es donde el misterio se vuelve mucho más profundo y oscuro. Estos 4 cuerpos, los de Lyudmila Dubinina, Nicolás Tebobriknolel, Alexander Kolevetov y Semyon Zolotaryov, contaban una historia muy diferente. A diferencia de los primeros 5, estos presentaban lesiones internas catastróficas. Tebobriknolel tenía una fractura craneal masiva. Dubinina y Zolotaryov tenían múltiples costillas rotas. El médico que realizó las autopsias afirmó que la fuerza necesaria para causar tales daños era comparable a la de un grave accidente de coche. Sin embargo, increíblemente, sus cuerpos no mostraban casi ninguna herida externa. No había hematomas ni cortes que correspondieran a esas lesiones internas tan graves. Era como si hubieran sido aplastados por una fuerza inmensa y precisa. Pero el horror no terminaba ahí. A Lyudmila Dubinina le faltaban la lengua, los ojos y parte de los labios. A Semyon Zolotaryov también le faltaban los globos oculares. A Alexander Kolevatov le faltaban las cejas. ¿Qué pudo haber causado estas mutilaciones tan selectivas? Algunos sugirieron que la descomposición en el agua del arroyo pudo ser la causa, pero otros expertos lo dudan. Además, algo aún más extraño se descubrió en la ropa de 2 de las víctimas. Presentaba niveles de radiación anormalmente altos. No lo suficiente como para ser letal, pero sí significativamente por encima de lo normal. ¿De dónde venía esta radiación? La investigación oficial soviética concluyó que una fuerza natural, irresistible y desconocida había causado la muerte de los excursionistas. El caso se cerró y los archivos se clasificaron como secretos. Durante décadas, el acceso a la información fue limitado, lo que solo sirvió para alimentar la especulación y dar lugar a innumerables teorías. Analicemos algunas de las teorías más populares. La primera, y más aceptada por muchos, es la de una avalancha. La idea es que una pequeña avalancha de placa, un tipo de avalancha difícil de predecir, golpeó la tienda mientras dormían. Esto explicaría el pánico, el corte de la tienda desde dentro y la huida. Las lesiones internas podrían haber sido causadas por el peso de la nieve. Sin embargo, hay muchos problemas con esta teoría. El equipo de búsqueda inicial no encontró signos de avalancha. La pendiente no era lo suficientemente empinada para una avalancha de esa magnitud, y las huellas que dejaron al huir estaban ordenadas. No eran las de personas presas del pánico y arrastradas por la nieve. Además, ¿por qué no regresaron a la tienda por su equipo una vez que el peligro inmediato pasó? Otra teoría popular apunta a un encubrimiento militar. La zona de los Urales era un hervidero de actividad militar secreta durante la Guerra Fría. ¿Podrían los excursionistas haber tropezado con una prueba de armas secretas? Esto podría explicar las extrañas luces o esferas naranjas en el cielo que otros grupos de excursionistas y lugareños informaron haber visto en la zona durante esa misma noche. ¿Podría la radiación en la ropa provenir de la lluvia radiactiva de una de estas pruebas y las heridas? Quizás fueron causadas por la onda expansiva de una explosión. Esta teoría explicaría por qué el gobierno soviético clasificó el caso tan rápidamente. Luego están las teorías más extrañas. La tribu local Mansi fue inicialmente sospechosa, pero rápidamente se descartó. No eran hostiles y las heridas no coincidían con ningún tipo de ataque humano conocido. Además, no había huellas de nadie más en la zona. Y por supuesto, no podemos ignorar las teorías que involucran lo paranormal o lo desconocido. Desde encuentros con un yeti ruso, conocido como el Menk, hasta contacto con entidades extraterrestres. La falta de explicación lógica para tantos detalles ha dejado la puerta abierta a las especulaciones
más salvajes. Las luces en el cielo, las mutilaciones extrañas, las heridas inexplicables. Para algunos, solo una explicación fuera de este mundo tiene sentido. En los últimos años, la ciencia ha intentado dar una respuesta definitiva. En 2019, la Fiscalía rusa reabrió el caso. Su conclusión, publicada en 2020, reafirmó la teoría de la avalancha, añadiendo que la poca visibilidad impidió que el grupo encontrara su tienda después de huir. En 2021, un estudio publicado en la revista Nature realizado por científicos suizos utilizó modelos de simulación por ordenador y concluyó que un tipo específico de avalancha de placa retardada era de hecho plausible en esas condiciones. Esta avalancha podría haber ocurrido horas después de que los excursionistas cortaran la ladera para instalar su tienda, sorprendiéndolos en mitad de la noche. Sin embargo, incluso esta explicación científica de vanguardia deja muchas preguntas sin respuesta. No explica satisfactoriamente la ausencia de heridas externas en las víctimas del barranco. No explica por qué intentaron trepar al pino. No explica las mutilaciones selectivas, que aunque algunos atribuyen a animales carroñeros, otros lo discuten. Y sobre todo, no explica la radiación. El incidente del paso Dyatlov es un rompecabezas con demasiadas piezas que no encajan. Cada teoría, por lógica que parezca, tropieza con algún detalle que la contradice. Es una combinación fatal de eventos que desafía una explicación simple. La historia de 9 jóvenes llenos de vida que se encontraron con un final inexplicable en la inmensidad blanca de los Urales sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia moderna. La verdad puede ser una combinación de varias teorías. Quizás una pequeña avalancha inicial provocó el pánico, y en su huida y desorientación se encontraron con algo más. Algo que no podemos explicar. O quizás la explicación es mucho más simple y se ha perdido en el tiempo y el secretismo. Lo único seguro es que más de 60 años después, la montaña de la muerte sigue guardando sus secretos. ¿Qué crees que pasó realmente en esa ladera helada en 1959? Déjame tu teoría en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. No olvides suscribirte para más historias que desafían la explicación. Hasta la próxima.